Oli, ¿cómo están amigos? Pues yo soy Ale para los que no me conocen y el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre un tema que a mí me parece bastante serio, muy importante y del que siento que se habla muy poco en redes como pues no sé por qué, la verdad, como por el miedo a lo que va a pensar la gente o a lo que va a opinar. Y el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre mi experiencia con las adicciones, específicamente con el alcoholismo y la ludopatía, que son como que los temas que más han estado en mi vida, que han estado presentes y no necesariamente porque yo los he tenido. Sin embargo, porque yo soy hija de un hombre ludópata y pues bueno, quiero platicarles un poquito al respecto de cómo ha sido toda mi experiencia, cómo lo hemos ido sobrellevando y cómo vamos hasta el día de hoy. Y pues ahora sí, amigos, que vamos a empezar por el inicio. Yo puedo decirles que yo nací en una familia bastante tradicional a la vista de muchas personas. Como ya les dije, yo tengo 30 años y soy la primera hija de un matrimonio de unas personas que se casaron demasiado rápido. Mi mamá y mi papá se hicieron novios y duraron nada más 6 meses de novios. Después de eso, se casaron y tardaron 3 años para que yo pudiera nacer. Vamos con el primer punto importante. Mi papá es el único hombre en una familia de personas que son, ellos dicen árabes, como de ascendencia libanesa. Entonces, para mi abuelo era muy importante tener un hijo y al solo tener un hijo vivo, porque algunos, pues mi papá fue demasiado consentido. Entonces, desde ahí es como el punto más importante y de dónde vamos a partir. Mi abuelo eh, era un hombre bastante machista al que le iba bien. Sin embargo, pues mis abuelos tenían zapaterías y la que trabajaba muchísimo era mi abuela. Pero mi abuela también era una persona muy machista, chicos. Todo lo que quería mi papá era sí, 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 sí. Ella literal hasta el último día de su vida vivió para mi papá. O sea, todo era mi papá para ella. Entonces, cuando mi papá se equivocaba en algo o algo así, sus errores no existían. Y mi abuelo pues también era una persona que jugaba. Mi abuelo no puedo hablar mucho de su vida porque cuando yo nací mi abuelo ya era una persona grande y también tuvo un problema muy grande con el juego, donde perdió muchas propiedades, perdió muchas casas, perdió mucho dinero. Entonces para la familia de mi papá digamos que la ludopatía está bastante normalizada. Ahora, regresando a la historia, mis papás se casan, nazco yo y mi mamá también era una niña o una mujer bastante chiqueada, muy, muy, muy chiqueada. Entonces, al momento de casarse, mi papá consumía bastantes bebidas que alteraban sus sentidos y mi mamá cero. Entonces, ellos dos juntos eran una bomba de tiempo. Para esto nazco yo, después yo tengo tres hermanas y mis papás duraron aproximadamente 15 años juntos. En todo el matrimonio, mi papá decía que amaba a mi mamá infinitamente y mi mamá también a mi papá. Eh, pero como les digo, era una relación donde las dos partes hacían cosas como que se dañaban bastante. Mi papá salía, se perdía 3 días, no sabía nada de él, mi mamá, y obviamente mi mamá súper alterada. Ya llegaba mi papá y mi mamá aventaba cosas y mi papá la golpeaba y ese tipo de cosas súper, súper, súper enfermas y súper tóxicas, cosas que no se deben permitir. La violencia no se debe permitir, ni verbal, ni psicológica, ni de ningún tipo se debe permitir. Entonces, pues digamos que ellos dos eran como una bombita de tiempo. Apenas había una cosa que a alguno no le parecía y nombré unos pleitos horribles que mis hermanas y yo veíamos donde había gritos, había
y ese tipo de cosas feas, 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 feas. Durante mucho tiempo fue eso, solo el alcohol y eh, los nicotina, básicamente. Entonces, todo bien. Pero en los últimos años de matrimonio de mis papás, cuando yo tenía aproximadamente 10 años, más o menos, este, mi papá se perdía muchísimo más en la casa. Para esto a nosotros nos iba bastante bien económicamente. Íbamos en un buen colegio, mi papá, digamos, se hacía cargo de la casa, a pesar de que mi mamá siempre trabajó con sus papás, pues mi papá se hacía cargo de la casa. Entonces hasta ahí todo iba, digamos, bien con todo y su relación tóxica. Donde mi papá empieza a faltar más a la casa, empieza a faltar el dinero, ya no alcanzaba para las cosas, ya no podíamos llevar un estilo de vida como el que estábamos acostumbrados y mi mamá me decía, anda con otra. ¿Qué más va a estar pasando? Anda con otra. Pues ándale que no. Que el hermano de mi mamá le dice a mi mamá que, ay, pues es que él va al casino, ¿a poco no sabes? Y mi mamá, ¿cómo? ¿Cómo que va al casino? Yo pensé que andaba con otra. No, él va al casino. Mi mamá va y lo busca, lo encuentra y mi papá le dice, no, perdóname, perdóname, te juro que yo estaba acompañando a un cliente, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto. Pues mi mamá se enfermó, amigos. Se enfermó de ir a buscarlo. Pero para esto mi papá era abogado penalista. Entonces llevamos una vida bastante intensa y de tanta intensidad mi mamá vivía en nervios de que le pasara algo porque, como les digo, se perdía, se iba con los amigos, no sé qué, y de tantas cosas que pasaban, valía Wilson y mi mamá empezó a tomar medicamento psiquiátrico sin ir a un psiquiatra como debe de ser. Eso está pésimo, amigos. Si ustedes se sienten mal, se sienten una depresión, se sienten que no pueden, vayan con un psicólogo, vayan con un psiquiatra, vayan con ayuda profesional. Eso es algo bien importante. Bueno, pues total. Mi mamá pues ya no estaba en sí, ¿verdad? Eh, Pasa el tiempo y mi mamá lo seguía encontrando, encontrando, encontrando. Para esto mi mamá cuenta, yo las dejaba ya sentadas afuera del casino para entrar a encontrarlo y decirle, mira, que tú, que no sé qué, y los pleitos horribles. Pero llegó el punto en que mi papá ya le decía, estás loca, mugre vieja, no sé qué, lárgate a la casa. Violentísima la cosa ya, amigos, violentísima. Llegamos al punto en que mi papá se desapareció de nuestras vidas. Estoy haciendo la historia súper, súper, súper resumida. Mi papá se desapareció de nuestras vidas. Después de mucha violencia, mi mamá ha sido una persona bastante valiente y resiliente que logró sacarnos adelante. Entonces, mi mamá hablaba con la familia de mi papá y le decía, pues está jugando, normal, o sea, ¿eso qué tiene de malo? Obvio, amigos, porque ellos lo tienen súper normalizado. Hasta el día de hoy lo tienen súper, súper normalizado. Ojo, yo digo todo esto y yo tengo relación con mi papá y yo amo a mi papá y mi papá sigue en su vicio, pero yo lo amo. Igual ahorita les voy a ir siguiendo platicando. Después de que mi papá se desaparece de nuestras vidas y que les digo, mi mamá ha sido de las personas más valientes y más resilientes que existe en el mundo, pues mi mamá obviamente no trabajaba, amigos. Entonces mi mamá tuvo que aprender a trabajar, sacarnos adelante. Sí trabajaba ya en bienes raíces, pero no como tal para mantenernos. O sea, ella trabajaba para comprarnos cosas, no para mantenernos. Nos quedamos sin nada, amigos. Sin casa, sin, pues sin nada, amigos. De todo lo que estamos acostumbrados, sin nada. Y de una vida normal, sin nada. O sea, sin casa, sin muebles, sin agua, sin luz, sin nada. Y mi mamá fue súper fuerte y súper valiente y decidió salir adelante. Le trabajó, hasta que lo logró. En el camino de mi mamá se atravesaron otras personas, igual con algunos vicios, pero obviamente mi mamá, eh, ya con la mente mucho más fuerte, logró alejar a las personas que no tenían que estar en su vida. Pasó el tiempo, literal, yo dejé de ver a mi papá. Cuando mi papá se fue, yo tenía 12 años. Para esto, cuando mi papá se fue, a nosotras ya también nos gritaba, a nosotras ya también nos decía cosas, a pesar de que mi papá, yo les puedo decir, de mi año cero a mis 12 años, a pesar de la relación tóxica que tenía con mi mamá, mi papá cada sábado nos llevaba a comer,
eh, diario era mis cachorras que quieren, vengan, se les lleva a cenar, los llevaba a la escuela. Nosotros éramos sus cachorras, o sea, nos amaba con toda su alma, literal, nos amaba con todo su corazón. Y nos ama al día de hoy. Simplemente una persona que tiene una adicción es muy difícil que ame. Llega a un punto en donde ama más a su adicción que a ti. Y yo les digo, mi papá tiene una adicción al juego, a los casinos y a las bebidas alcohólicas, además de al cigarro. Pasa el tiempo y yo pues ya no supe nada de mi papá. Y yo llorando. Y en mis 15 años, ay mamá, ¿será que me va a volver a hablar mi papá? Y no sé qué. Y no, cuando mi papá vuelva me va a volver a amar. Ta, 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 ta. Nos dijeron hasta que estaba, mi mamá le habla a su familia y les dice, por favor, ayúdenme, miren que yo no sé trabajar, no sé qué. Voy a rezar por ellas. No nos volvieron a buscar, amigos. Cero. Pasa el tiempo y cuando yo tenía como 17 años, un día le hablan por teléfono a mi mamá y le dicen Pérez, así le decía a mi papá. Y mi mamá así de, ¿qué? Obviamente reconoció su voz, fue al cuarto y nos dijo, hijas, les habla su papá y nosotras, ¿cómo? Le contestamos y era él, amigos, era él. No saben la bola de sentimientos que se sintieron en ese momento entre un, ok, te extraño, pero ¿qué onda contigo? Pues no, que dónde estabas todo este tiempo, que batallamos, que no teníamos para comer, que nuestra vida cambió al 100%, que mi mamá batalló, ta, 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 ta. ¿Qué onda? Nos habla y nos dice, estoy muy mal, estoy en Monterrey, no sé, me metí en muchos problemas, tengo que regresar, no sé qué. Entonces mi mamá dice, a ver, espérame, le voy a hablar a mi hermano, le habla a mi tío, y mi tío nos hace el favor de recibir a mi papá en su casa. Eh, llega, vamos por él a la central de autobuses, yo lo vi y nos dice mi tío, abrázalo y yo. ¿A quién? O sea, lo amo, pero amo un recuerdo. Ya pasó mucho tiempo, yo pasé de niña a adolescente, me tuve que meter a trabajar, que no es nada malo, o sea, a mí agradezco mucho toda la historia que hemos tenido y todo el crecimiento que hemos tenido. Lo abrazo, pero como que yo me acuerdo, chicos, que yo me sentaba en un sillón y lo veía y era como, ok, y luego él nunca nos ha contado qué pasó en ese lapso de su vida, nunca nos ha dicho nada, pero yo cuando regreso yo dije, ya, ahí quedó. Él duró un tiempo sin querer salir aquí y yo dije, ok, ya, no pasa nada. Va a encontrar un trabajo, le va a dar, mi mamá le mandaba comida, mis tíos lo apoyaron mucho. Yo dije, todo va a volver a la normalidad, ¿no? Obviamente ellos juntos no, pero mi papá va a volver a ser mi papá. Para esto empieza a pasar el tiempo y mi papá empieza a salir otra vez. ¿Qué es lo que pasa cuando él sale? Otra vez empieza. Ya cuando estaba encerrado, él jugaba mucho dominó y que cartitas y no sé qué. Él quería tratarnos como si no hubiera pasado el tiempo y obviamente no se podía, amigos. O sea, él ya no tenía, digamos, una autoridad en nuestra vida y nuestra autoridad era mi mamá. O voy a hablar por mí específicamente. Mi mamá era así como que mi autoridad total. Y él era como que, ok, te amo, te perdono, no tengo nada que perdonarte porque te honro, pero no, o sea, no. Eh, Pasa el tiempo y él vuelve a ir al casino, amigos. Vuelve a ir al casino, vuelve con sus cosas, después se fue a vivir a Querétaro y luego yo me casé. Les estoy haciendo, como les digo, la historia bastante corta. Me hago novia de mi esposo, lo conoce y le dice, tú un día vas a trabajar conmigo, tú un día vas a trabajar conmigo y yo, no, porque tú eres, te amo mucho, pero eres mi relación más tóxica, tú tienes muchos vicios y yo no estoy dispuesta a permitir en un matrimonio golpes, gritos, vicios, juego, ta, 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 ta. No, olvídalo. Y en la vida de mi papá es diario casino, amigos. Entonces dije, no, yo no voy a repetir historias. Yo me casé con mi esposo porque a pesar de que sí toma, es como socialito y así, no, no tiene vicios, no nada, y no hay violencia en mi casa, no hay nada de eso. Mis hijos no ven nada de eso. Sigue pasando el tiempo y pues por cosas del destino yo le digo, papá, ok, sí, va a trabajar contigo. Mi papá, como les digo, es abogado. Ok, pero tiene que empezar a estudiar derecho. Perfecto. Empieza a estudiar, él lo apoya, para que empiece, lo enseña,
mi esposo se hizo bueno, sigue la historia. Y un día, como les digo, yo ya tenía me embarazo, ya nace mi niño. Y un día mi papá me dice, no, pues es que yo voy a rentar por aquí, que no sé qué. Y yo le digo, pues vente a vivir con nosotros. O sea, me ayudas a mí mejor, ese dinero me lo das y vente. Ok, sí, perfecto. Pues total, que mi papá y mi esposo ya trabajaban juntos, pero un día le hablo a mi esposo, yo ya embarazada de mi segunda bebé, y yo, ¿dónde estás? No, al rato voy. ¿Dónde estás? Al rato voy, estamos con un cliente. ¿Dónde estás? Al rato voy, estamos con un cliente. Total que le digo, si no llegas ahorita, na. Llega y me dice, ok, sí, estábamos en el casino, me puse loca, amigos. Le dije, tú te vuelves a parar ahí y yo me voy. O sea, yo soy una neurótica del casino. No puedo soportar que mi esposo vaya porque yo me pongo mal. Porque yo relaciono el casino con el hecho de que se perdió mi familia, de que mi papá y mi mamá ya no pudieron estar juntos y de que todo mal. Entonces, no lo soporto. No me gusta, no tolero, o sea, cero. Perdóname, que no sé qué, para esto ya le había hablado a mi mamá, y ven por mí, mamá, que no sé qué, mi mamá, tranquila, que la niña, no sé qué. Bueno, hablen, te juro que no jugué, todo bien. Pasa el tiempo, mi esposo y yo ya todo bien, llegamos a un arreglo de que él no se puede parar en el casino, todo perfecto. Pasa el tiempo, mi papá seguía viviendo, seguíamos como compartiendo casa, porque pues él, les digo, aportaba su parte, yo mi parte, todo bien. Sigue pasando el tiempo y un día me habla y me dice, hija, necesito que me ayudes. Y yo, ¿qué pasó? Machuqué a una persona. Yo, ¿cómo que machucaste a una persona? Pero para eso ya había llegado mi esposo de trabajar. Y a la vuelta de mi casa vivía una hermana de mi papá. Entonces, eh, yo le digo, ¿cómo que machucaste a alguien? No, que sí, que machuqué, que la fregada. Y mi esposo me dice, no machucó a nadie. Y yo, me está diciendo que machucó a alguien. Para esto yo estaba apretada de dinero, amigos. Y yo soy muy orgullosa. A mí nunca me ha gustado como que andarle pidiendo a la gente. Y me dice mi esposo, no, y no, y no. Y le digo, ¿qué onda? Y me dice, está en tal bar. Y yo, ¿cómo que está en tal bar? Sí, está en tal bar. Uy, no, amigos, haz de cuenta que me pusieron un chile. Me fui al bar rápido, llegué, lo vi de espaldas, él así sentado con una mujer enfrente, una botanita en medio, no sé qué. Para esto en la llamada yo le dije, papá, te voy a depositar, pero yo no tengo dinero. O sea, literalmente, es lo de la comida de tus nietos. No, que sí, que mira, que yo cobro y te lo doy y no sé qué. Bueno, llego, lo veo, le hago así. Y yo, ¿para esto querías el dinero, licenciado? Ahí está tu machucado. Me doy la vuelta y le digo, no te quiero volver a ver en la casa. Me doy la vuelta, camino, él se va atrás de mí. No, hija, que mira, que no sé qué. Y yo, bye, no te quiero volver a ver en la casa. Llego a la casa, agarro toda su ropa, le echo en bolsas negras, voy y se la llevo a mi tía. Imagínense lo tóxica que tiene que ser la relación con mi papá para que yo llegara a ese punto cuando con mi esposo no hay gritos, no hay pleitos, no hay nada, reitero, cero. Bueno, le digo a mi tía, estaba jugando, ¿eso qué tiene de malo? O sea, para ellas muchas cosas es como que una copichuela, ¿qué tiene de malo? Estaba jugando, ¿qué tiene de malo? Y yo ya lo relaciono con, se perdió su familia, mi familia se fue al caño por eso, o sea, mal. Lo justifican en ciertas cosas, en otras dicen que no, pero me dan el avión, siento yo, no sé. Lo apoyan en muchas cosas que para mí no deberían de apoyar y ahorita llego a esa parte de la historia. Pasa el tiempo, ok, ya no puedo vivir contigo. Eh, para esto yo sigo conviviendo con él y seguiré. Les digo, yo lo amo. Mi mamá nos enseñó que a pesar de todo lo que pasó es el mejor papá que nos pudo haber tocado. Yo sé que nos ama, que está en una adicción. Simplemente ama a su forma adicta. No se le puede llamar de otra forma. Mi papá es ludópata y una persona ludópata y pues tiene que tratarse y él no quiere. Pasa el tiempo, ya no vivimos juntos, eh, por cosas que pasan en la vida, mi papá termina hospitalizado, otra vez sale, perdónenme, yo las amo, para esto su hospitalización lo llevó a 2 meses en terapia intensiva, perforación de pulmón, feo, y sale, vuelve a tomar, y vuelve a jugar, y vuelve a fumar. Otra vez, tías, ayúdenme, miren que lo quiero internar, que un centro de rehabilitación, vamos a ayudarlo. No. Mi abuela antes de morirse le regaló una casa, ya no vive ahí porque
Si él ya no vive en la casa que le dejó mi abuela porque mi abuela ya falleció, es porque se endeuda por su vicio, amigos, porque él gana bien. Lo sé porque mi esposo todavía le ayuda con algunos trabajos, sabe cuánto cobra y no le rinde. Como contexto, les vuelvo a decir, yo le digo a su familia, ayúdenme, vamos a internarlo, vamos a hacer esto. No, no quieren, lo ven normal, normalizan muchas cosas, no lo ven tan grave como yo. Y a lo mejor yo lo veo gravísimo porque para mí destruyó a mi familia. Para mí el vicio es algo que hizo que mi mamá sufriera mucha violencia, que nosotros no tuviéramos a mi papá cerca. Yo puedo decirles que yo hoy en día, como les digo, sigo teniendo convivencia con él. Yo lo amo con todo mi corazón. Em, Él ve a mis hijos, yo sé que nos ama, simplemente sé que es una persona que no está dispuesta a salir de su vicio. Es probable que él vea este video. Papá, si estás haciendo esto, te amo con todo el alma. Simplemente no comparto las adicciones y si estoy haciendo este video es como para que la gente, los familiares de las personas que estén en esta situación, se sientan como que no son los únicos que pasan por esto, que sepan que hay mucha gente que pasa esto, me salté muchas partes de la historia, sin embargo quiero que sepan que una adicción es algo horrible. Yo, por ejemplo, eh, mi esposo ya estamos en una reunioncito social o algo así y se quiere tomar una copichuela y yo digo, no, ¿por qué? Ta, 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 ta. Soy súper dramática, es algo que también estoy intentando controlar porque ya satanizo muchísimo muchas cosas. Eh, Relaciono como les digo, el casino con algo horrible. Yo no me puedo parar en un casino, no soporto a la gente que va al casino. Las adicciones no solo dejan traumas en los adictos, dejan muchas consecuencias en las personas que estamos a su alrededor y que los amamos, porque yo les digo, yo amo infinitamente a mi papá con toda mi alma, lo honro a pesar de que, como les digo, no es como tal una figura de autoridad para mí, porque mi figura de autoridad, la que me sacó adelante y a la que tengo tanto que reconocerle, es a mi mamá. Yo sé que mi papá hace muchas cosas o ha hecho muchas cosas como por compensar y cuando mi papá entra en sus momentos de lucidez dice, hija, por favor, yo ya no quiero, ayúdame, ya no voy a jugar, me lo jura, me lo jura, me lo jura, me lo jura, pero yo sé que lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque tengo pruebas. No, ya no se lo discuto, ya simplemente le digo, ay, pa, no quiere salir de ahí, ¿yo qué hago? Este video es para hacer conciencia y porque si tienes algún familiar en algún tipo de adicción eh, y no has podido ayudarlo hasta el día de hoy, como yo a mi papá, no te desesperes. No puedes ayudar a alguien que no quiere ayuda. Va a llegar el momento, esperemos, en que toquen fondo y quieran ayuda y si no, ámalo y aléjate un poco. No puedes estar tan cerca de personas que tienen ese tipo de problemas porque lo único que hacen es que a lo mejor no te meten a su vicio, pero te enferman. Tu mente no está bien, tu corazón no está bien, no te concentras, siempre estás preocupado, siempre estás con, ay, estará bien, ya habrá comido, ya esto, ya lo otro. Ellos están bien en donde quieren estar. No están bien mentalmente, se están dañando, pero si tú intentas sacarlos de ahí sin que ellos quieran, no lo vas a lograr. Ellos tienen que hacerlo. Yo ya lo intenté, ya pedí ayuda de su familia, no quieren, ok, perfecto, no lo voy a lograr, pero para que sea como que por su propia voluntad es algo muy complicado. Si ellos no quieren, no lo vas a lograr. Ámalos, habla con ellos, intenta entenderlos, intenta hacerlos entender, decirles, no estás bien, entiende. En sus minutos de lucidez intenta hacer algo, pero si no puedes, no es tu culpa. Tienes que tener bien claro. Yo mucho tiempo dije, ¿por qué se fue mi papá? ¿Qué hicimos mal? Nada. Fue el vicio que lo normaliza. Fueron sus decisiones y hasta el día de hoy estar ahí sigue siendo su decisión. Tú como familiar de esa persona no haces nada, no tienes la culpa de nada, tú no haces algo para que ellos se sientan vacíos y estén en su vicio, tú los amas y es muy difícil para ti sacar a una persona de un hoyo de donde no quiere salir. Si te gustó este video, suscríbete, mándame mensajito, déjame tus comentarios y después voy a intentar hacer un video con psicólogos y con personas que tienen más testimonio de algunas cosas relacionadas con este tema
para ver qué es lo que piensan ellos. Yo sé que yo no tengo la verdad, que mucha gente tiene diferentes opiniones, hablo desde mi perspectiva. Como les digo, si tienes algún tipo de familiar con algún tema de estos o tú tienes algún tema de estos, ve con un psiquiatra, ve con un psicólogo, ve a centros de rehabilitación, trátate y intenta estar muy bien. Espero que estén muy bien, amigos, que tengan una excelente noche. Bye.